A ver, veremos cuántos entran. 53 personas, 54, 55, 56. Ahora en el Meet había habido que en una pueden estar unas 10, 12 personas y se admite a todos y todos entran directamente. No uno por uno. Antes entrabas uno por uno. Ahora se puede, si están varios ahí esperando, a todos se puede admitir. Sería más práctico, claro, ¿no, Inge? Había sido recién han habilitado eso. O sea, no había. Era uno por uno que había que entrar. Entonces, ahorita, por ejemplo, está entrando uno, pero no hay más queriendo admitirse. Pero cuando hay varios, por ejemplo, ustedes al comienzo habían 12. He puesto ahí admitir a todos y todos se han entrado. Recién ha salido eso. Bueno, como les decía, vamos a ver alineamiento vertical, ¿ya? O sea, para el alineamiento vertical, el tipo de curvas que se usan en carreteras son las curvas parabólicas, o sea, las parábolas. Ahí podríamos hacer con curva circular también, pero dentro de lo que los científicos han visto y para ir aprendiendo sobre carreteras, para mejorar la visibilidad, es que la mejor curva es una parábola. Y es por eso que se usan parábolas para el perfil longitudinal. O sea, tenemos una entrada, una rasante y otra salida de la rasante. Entonces, para unir eso, tenemos que vincularlo con una curva así que vaya transición, que tenga transición, ¿no? O sea, paulatina. Y esa curva viene a ser una parábola de segundo orden. Entonces, vuelvo a repetir, eso se podría hacer con curva circular. Igual podríamos trabajar, pero no hay muy buena visibilidad. Y ese es el motivo. Aquí, por ejemplo, están queriendo entrar 2. Y voy a admitir directamente a los 2 y listo. Son 63 personas. Como me han dicho, hay pocos. 18:50. Vamos a esperaremos 4 minutos más. 18:51 es. 63 personas.
Las 18:52. 66 personas. ¿Cómo les está yendo en la universidad? ¿Ya han terminado el primer parcial o todavía? ¿Alguien me puede comentar? O me manda un chat, no hay problema. Porque no conozco, no tengo idea de qué está pasando, aunque a mí lo único que me toca son hacer informes para proyectos de grado también. Bueno, 18:54. Ya falta un minuto, 73 personas nada más. O sea, yo abrí el otro link también, pensé que iban a haber más alumnos, pero con este nomás vamos a trabajar y lo voy a... 18:55 lo paramos y entramos a unas diapositivas para comentar sobre este tema, ¿no? Que es también importante, no es que solamente es la planta, sino tenemos el perfil, tenemos todo lo que es el diseño geométrico, ¿no? Diseño geométrico, ¿qué es? Es el ordenamiento de los elementos físicos, tales como alineamientos horizontales, alineamientos verticales, secciones transversales, nos falta, ¿no? O sea, para el segundo parcial y para el vamos a tratar de hacer curvas, o sea, alineamiento vertical y secciones transversales para tratar el segundo parcial. Porque generalmente hasta el segundo parcial ya es casi todo lo que es el final también, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el diseño geométrico? Para que las vías sean cómodas, seguras, económicas, ¿no? Dentro de lo racional. 18:55, 75 personas, ¿ya? Bueno. Me estoy entrando. Bueno, entonces, vamos a ver, en su libro no tienen un esquema, un croquis. Yo se los he sacado ahí de otro libro, esta especie de plano, pero que no tiene mucho detalle. Y yo quiero que aprendamos harto sobre este. Yo podría poner otro plano así, pero no se vería. Este más o menos estamos viendo, pero no tiene mucha información. Entonces, una de las cosas más importantes en el diseño de carreteras, o de caminos también, o de avenidas, es lo mismo. En la parte superior es la planimetría, la planta, el alineamiento horizontal. Y en la parte inferior del plano es el alineamiento vertical, ¿ya?
No sé si les he comentado. Por ejemplo, las computadoras para Cochabamba han llegado más o menos, las primeras computadoras, pues yo he tenido la primera, a ver qué año, el 91 o 90, 1990, seguramente ustedes no han nacido todavía, pero en 1990-91 yo tuve la primera computadora. No había. Ahora yo conocí la primera, o sea, conocí una computadora en México, el año 1981. Estaba yo en México el año 1981 y era como unos refrigeradores. ¿Ah? Así como es un refrigerador, es similar, solamente que ahí tenían una cinta y daban vueltas la cinta y hacía ruido. ¿No? Esas fueron las primeras computadoras. ¿Ya? Por ejemplo, para hacer diseño de carreteras, yo cuando estuve en la universidad, hacíamos con tarjetas perforadas. Se perforaban las tarjetas y se metía para el programa. ¿Ya? Bueno, como apareció en 91, les he dicho, las primeras computadoras, hasta antes de eso se hacía con planos. O sea, uno se compraba de las librerías los planos. ¿Ya? Entonces, el plano, ¿en qué consistía? Eran de Estados Unidos que traían las librerías. Era esta parte superior, blanco, o sea, sin ni una línea, nada. Y la parte inferior, esta, era cuadriculada, o sea, todo cuadriculado. Así eran los planos. Yo no sé dónde tendré guardado todavía, porque hice un proyecto de una carretera que era Pucara, Río Sacambaya. Y eso era a mano, a pulso. Primero dibujaban los topógrafos y todo, ¿ya? Cuando tengan alguna duda, algo que quieran que les aclare, me dicen. Entonces, siempre tienen que ver, y por ejemplo, no estamos pasando clases ahí en la universidad, y yo les llevaba siempre planos, ¿no? O sea, planos para que vean cómo se hacen los diseños geométricos. En este caso no estoy llevando, ¿no? Pero sí es puesto en PDF un planito de un libro que he sacado, pero que no está bien, está incompleto, pero da las pautas para que ustedes se vayan ubicando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es la planimetría. Si ustedes me preguntan, a ver, díganme, ¿qué cosa está falta? ¿Qué cosas hay? ¿Qué errores le encontrarían? A ver, de lo que ustedes están viendo. ¿Mm? Por ejemplo, ¿la progresiva empieza acá o empieza acá? ¿En cuál lado empieza la progresiva? Y eso es, ya les he dicho, por normas, o sea, directamente tenemos que hacer así los planos de diseño geométrico. Ahora, a veces ocurre que esto sube así y se va a salir del plano. Entonces, ¿qué se hace? Se corta y se lo baja, ¿no? En este caso está dentro de todo lo que es la planta, está entrando sin cortar nada, ¿ya? Esta también sin cortar, pero hay diseños de caminos donde, por ejemplo, uno está haciendo por aquí, va subiendo, y aquí no te vas a venir a la planta, lo cortas por este lugar, vuelves ese punto, lo bajas acá y sigues, ¿no? De aquí sigues y de nuevo empiezas. Si está terminando, puedes volver a bajar y de nuevo. Así se hacen los planos en perfil, en este caso. O sea, cuando tenemos que ir subiendo. Aquí, si ustedes ven, están dentro de estas cotas, ¿no? O sea, hemos aprendido que cuando hacemos un perfil, es un perfil longitudinal. ¿De qué? Del eje, de este eje del camino. Ese es este perfil. Y en ese perfil, ¿qué cosas hay? Por ejemplo, esta línea, ¿qué creen que es esto de aquí? Esto que ven aquí, esto. A ver, díganme, para que nos vayamos ubicando. O sea, esto, por ejemplo, esto que estoy con la manito del mouse estoy señalando. ¿Qué es esto? A ver, ¿alguien me puede decir o nadie? Es el terreno, Inge. Muy bien, es el perfil del terreno. En el eje, aquí en este eje, el perfil del terreno es eso. Entonces, a ese perfil del terreno, nosotros, o sea, como ingenieros, tenemos que diseñar la
¿Qué se llama esta línea? A ver, esta línea más gruesita que está aquí, esta de aquí, esta de aquí. ¿Qué se llama? Podríamos decir tangente, ¿no? Pero un término más adecuado, ¿cuál que creen que es? ¿Ah? ¿No saben? Si este es el perfil del terreno, entonces este otro, ¿qué viene a ser? Esto es lo que nosotros vamos a dibujar. Esta es la rasante, se llama. La rasante viene a ser la cota terminada del camino. Por lo tanto, si nosotros no le ponemos esto, el terreno tiene esta configuración. Fíjense, aquí baja, vuelve a subir. Entonces, quiere decir que no hay un camino, sino es un terreno natural y regular, ¿no? O sea, en cambio, si hubiera sido así como unas rectas, eso quiere decir que había un camino y que se va a mejorar, ¿no? Tienen que captarme eso. O sea, cuando yo tengo aquí esto, sube, aquí baja, vuelve a subir, vuelve a bajar y todo, eso es el terreno, pero de un terreno natural donde no hay un camino. Indirectamente, fíjense cómo va a venir un vehículo aquí a bajarse y volver a subir, no hay, ¿no? Entonces, el terreno natural de esto es irregular, por lo tanto, ahí se va a hacer un camino recién. Bueno, esto es lo que vamos a aprender, esto es ahora nos toca, pero primero revisaremos esta planimetría, ¿ya? Y les pido que me vayan indicando qué es lo que opinan. Por ejemplo, para hacer la planimetría en este plano siempre hay el norte. Este norte es el norte magnético, ¿no? En general es el norte magnético. Porque hay 3 nortes podemos colocar, pero para hacer un buen diseño trabajamos con el norte magnético. Después hay otro norte, el norte geográfico. Y hay otro norte, un norte arbitrario, que yo puedo adoptar para arrancar esta topografía de cualquier lado, y ese es un norte arbitrario. Normalmente no trabajamos así, trabajamos con datos reales. ¿Qué quiere decir datos reales? Con norte magnético, la altura con respecto al nivel del mar, entonces son altitudes y coordenadas, ¿no? Coordenadas no arbitrarias, sino reales, ¿ya? Entonces, estas líneas que ustedes ven, eso sí me pueden contestar, no tienen números, entonces no sé cuál es longitud y latitud, ¿no? O sea, es una de las formas que se puede utilizar. No hay aquí, pero eso está señalando. Entonces, estas son unas distancias de aquí a aquí, que es generalmente igual, ¿no? Entonces, son las coordenadas. Bueno, no están con números, entonces es incompleto. Aquí tenemos escala. Aquí está en esta parte, y nosotros generalmente hacemos un carimbo en la parte inferior, ¿no? Al colocar aquí abajo el carimbo, entonces ahí ponemos la escala gráfica. Esta vendría a ser una escala gráfica, ¿no? Bueno, yo les preguntaba, ¿por dónde se empieza? Las progresivas. Se empieza por la izquierda. Esta es la izquierda. Aquí sería el kilómetro 00, si es que no tenemos información. Con el examen, por ejemplo, me decían que progresiva falta, ¿no? Pues si no hay progresivos, tienen que decir que están comenzando y de ahí empiezas a hacer. Entonces, este es el kilómetro 00. O podría ser, por ejemplo, estos planos, estos son planos, ¿no ven? Si yo hago a diseño final, ¿en qué escala debería ser un diseño final de una carretera? A ver, eso no tienen casi en su libro, pero quiero que aprendan. ¿En qué escala deberíamos hacer un plano de carreteras para diseño final? Tal vez saben varios. ¿Cuál? ¿Qué escala es la que se usa? Generalmente entra 1 kilómetro en cada plano. En un plano A1. O si no, el A0. ¿No? Esas son normas DIN, ¿no ve? Entonces, en general usamos esos planos.
ese tamaño de planos. Pero yo lo que les estaba diciendo, la escala, entonces, ¿cuál es la escala para hacer un diseño final de una carretera? ¿Por qué digo diseño final? Las carreteras tienen altos costos, ¿no ves? De construcción, hasta de consultoría, no es tampoco tan barato. La consultoría, hacer el diseño, no cuesta, por decirte, $1,000, no. Supongamos, a ver, un edificio, ustedes si quieren hacer el cálculo estructural de un edificio, ¿cuánto cobrarían? A ver, un edificio quieren calcular de 5 pisitos, a ver, solamente el diseño estructural, o sea, van a ser planos de las fundaciones, de las columnas, de las vigas, de las losas, y tal vez algunos otros muros portantes, etc. Entonces, ¿cuánto cobrarían? ¿O por metro cuadrado? ¿O por asuman un monto? No tienen idea. Alguno podría decirme, yo cobro $5,000, yo cobro $1,000. ¿Ah? Los profesores de estructuras saben más de eso. Y el otro día estaban ahí todos preocupados porque cada vez cuesta más barato los diseños de estructuras de edificios. Y yo también puedo entrar ahí. ¿Cuánto cobraría? Yo cobraría nada. Yo gratis se los haría el diseño estructural. Imagínense. Pero con una condición, ¿no ve? ¿Y cuál es la condición? Que me den la construcción. Eso. Ahora ustedes me dirían, ingeniero, ¿usted por qué no se ha dedicado a la construcción? ¿Y usted qué está hablando ahorita? No, yo no me dedico a la construcción porque no tengo carácter, ¿no? O sea, si bien he hecho un edificio apenas, mi casa, la casa de mi hermano, la otra casa, y eso es lo que más que todo me he dedicado, y algunas remodelaciones y cosas, pero no me he dedicado a la construcción. Porque si me dedicaba a la construcción, tal vez mucho más dinero, más recursos se tiene, ¿no? O sea, tienes más opción. Pero mi carácter, yo mismo me conozco. Yo a veces alguien me dice, tráeme algún encargo de algún país, y les traigo, pero me da vergüenza cobrar. E incluso yo puedo gastar mucho más plata, y cuando llego a Cochabamba me dicen, ¿cuánto debo? ¿Qué creen que les voy a decir? Gratis, no te preocupes, te regalo. Entonces no soy de las personas que me dedico a querer hacer negocios y cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, por eso es que nunca me he dedicado a la construcción. Pero si ustedes pueden, se dedican a la construcción, pero con cautela, y les va a ir muy bien. Y si tienen recursos, mucho mejor, ¿no? O sea, yo tengo amigos que se han dedicado a hacer edificios y a comprar terreno y construir y vender. Oh, es un gran negocio, gran negocio. Si bien un departamentito ahorita puede costar $70,000, $100,000, en la realidad lo que gasta el constructor es la mitad. O sea, $50,000, la mitad gasta. Y eso que colocando más o menos buenos materiales, ¿no? Entonces, el 100% gana por cada departamento. Y eso es un gran negocio. En cambio, a mí me ha gustado más la consultoría, donde se gana menos, pero bueno, yo soy feliz en la consultoría, ¿no? Entonces, en la consultoría, por ejemplo, cuando hacemos estos proyectos de carreteras, si participan en una licitación internacional, llegan a pagar hasta $6,000 el kilómetro. Si estás haciendo para yacimientos, por ejemplo, pueden pagar $10,000 por kilómetro. ¿Por qué? Porque lo que a ellos les interesa es la perforación del pozo, donde tienen que gastar mucha plata. Entonces, $10,000 por un kilómetro de carreteras, o así, si son 10 kilómetros, 20 kilómetros, no, es barato para ellos, ¿no? Pero dentro de lo que es la realidad, haciendo un buen diseño a nivel internacional, $6,000 es lo máximo que se paga en diseño de carreteras por kilómetro, ¿no?
Eso mismo, pero con menos calidad y menos exigencia, o sea, con menor especificaciones técnicas, las alcaldías provinciales, por ejemplo. Las alcaldías provinciales te pagan, si es que quieres hacer, $1.000 por kilómetro. $1.000, fíjense la diferencia. Casi lo mismo, pero con diferentes alcances, y $1.000. Cambio, por ejemplo, la gobernación tiene más recursos, entonces normalmente te paga alrededor de $2.500. Y la ABC a nivel nacional, cuando no es licitación internacional, te paga $3.500 cada kilómetro, ¿ya? Entonces, en el cálculo estructural de un edificio así más o menos grande, como el que, a ver, ¿cuál es el último que hice? O bueno, uno de los que hice fue el de la Universidad de la Católica, ese edificio. Ese edificio, por ejemplo, ahí la estructura de ese edificio se calcula, era con mi empresa, $5.000 he pagado por ese cálculo de todo el edificio. Y así, entonces, en caminos se gana más, pero hay que saber, ¿no? Hay que saber para ganar más dinero. Pero la mejor, vuelvo a repetir, es la construcción, ¿no? La construcción es lo mejor. Ustedes, si se dedican a construir viviendas, así pueden manejar los costos, les va a ir bien, van a tener utilidad, van a poder vivir. En cambio, si no tienen mucho conocimiento, mejor no meterse. Con cautela hay que ir aprendiendo, no es de golpe, ¿ya? Entonces, les he preguntado en qué escala se hace el diseño final. Y ahora, ¿por qué digo diseño final? Porque se puede hacer prediseño, o sea, factibilidad se llama. Se puede hacer a nivel de prefactibilidad también. Y después recién diseño final, o el proyecto final. ¿Y por qué pasamos etapas, fases? Se pasan fases porque como cuesta mucho la construcción de un camino, por ejemplo, la construcción de un camino, el último que estoy supervisando y que se está terminando en Sucre, donde trabaja mi hijo, ahí es $2 millones el kilómetro. $2 millones el kilómetro, que es caro, no es, digamos, barato, ¿no? O sea, 2 millones es mucho, pero los chinos, así era su contrato, ¿no? Más de $2 millones. Entonces, construir carreteras es una buena cosa, pero hay que tener equipos, maquinarias, ¿no? Para poder ir ganando. Bueno, entonces, el proyecto a diseño final de una carretera se hace a una escala que hay que visualizar. Entonces, no, es escala 1:1000, la escala que se acostumbra a hacer en carreteras, en caminos. O sea, no hacemos en 1:10.000, nada de eso, 1:1000 para diseño final. Si queremos hacer un prediseño, o sea, un estudio de factibilidad, por ejemplo, podríamos hacer 1:5000. ¿no? 1:5000, 1:2500. Eso tiene menos exactitud, por eso es que eso es a nivel de factibilidad. Pero si vamos a hacer diseño final, entonces el diseño final escala 1:1000. Ahora eso mismo, si yo yo he hecho, a ver qué cosas, bueno, he hecho, por ejemplo, el camino, o sea, la avenida que va desde Chaquimayo hacia Sacaba por el lado norte, o sea, paralela a la Villazón, esa por detrás del cementerio Jardín. Eso, por ejemplo, yo hice hace años el diseño. Y ahí podía haberme comprado terrenos, pero no hice eso, ¿no? O sea, hice el diseño. Ese diseño, por ejemplo, no hecho en escala 1:1000, sino hecho en escala 1:500, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vía urbana.
y las vías urbanas, entonces hay un mayor reclamo de sus terrenos de los propietarios. O sea, dicen, aquí me está quitando 5 centímetros, 10 centímetros. Ustedes han debido escuchar a sus papás, con los vecinos, a veces hay peleas, discusiones por 5 centímetros de terreno. Entonces, los planos, cuando nosotros elaboramos, y son en lugares donde la plusvalía del terreno es significativo, entonces hacemos en escala 1:500, ¿no? La avenida Oquendo, por ejemplo, en escala 1:500 se hizo. La avenida que les digo, la Capitán Ustaris, por ejemplo, esa avenida hice a escala 1:500, para poder ver cuántos iba a entrar a la nueva rasante de las viviendas, ¿no? Entonces, por eso es que se hace en escala 1:1000, no se olviden nunca en su vida, la escala que se utiliza para diseño final es 1:1000. Ustedes están haciendo sus proyectos y no están haciendo 1:1000, pues están haciendo 1:2500 o 1:5000. Eso quiere decir que son prediseños, no es de gran detalle. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿qué falta? Yo pensé que me iban a hablar rápido y me iban a decir, aquí falta tales cosas. Aquí, por ejemplo, falta las curvas de nivel. No hay curvas de nivel. Una cosa muy importante. Cuando nosotros entregamos un plano y no hay curvas de nivel, y si hubiera curvas de nivel y no hay números de la cota de las curvas, estamos mal también. O sea, tenemos que tener la cota de las curvas de nivel, cada 5 metros, la equidistancia que ustedes crean conveniente. Por ejemplo, cuando hacemos a diseño final, las curvas de nivel son cada metro a diseño final. En cambio, cuando hacemos a nivel de prediseño, las curvas de nivel pueden ser cada 2 o cada 5 metros. ¿Ya? O sea, van cambiando, o sea, menos exactitud. Entonces aquí faltan curvas de nivel. Se empieza de la izquierda, esta es la progresiva más baja y esta es la más alta. Normalmente es 1 kilómetro la longitud que manejamos, ¿no? En esa escala 1:1000, digamos, 1 kilómetro. Y después el perfil también va a tener lo mismo, 1 kilómetro, ¿ya? No es que vamos a colocar aquí la progresiva de otro lugar, ¿no? Es la misma de esta. Esta progresiva, aquí va a estar la misma y la misma de esta al final. O sea, es así. Entonces, nunca se os olvide que los planos se hacen en la parte superior la planimetría y en la parte inferior el perfil longitudinal. Ahora, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, en estos costaditos hay unos números. Estos son las curvas, ¿no? Aquí tenemos curva, aquí tenemos curva. Entonces, esto se supone que es el PC, este es el PT, aquí el PC, el PT, y así va saliendo, ¿no? O sea, tiene que haber, abscisado, progresiva. Fuera de eso, ¿qué más? Tiene que haber todos los elementos de la curva. O sea, de la planta, aquí, todos los elementos. El PI1, por ejemplo, aquí habría que poner PI1, PI2, PI3, PI4. Aquí ir anotando. Se puede hacer una sola tabla así, de todo esto, o si no, en cada curva se va llenando la información. Esas 2 maneras de hacer. Esta es la que me gusta más, es más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a llenar? Las coordenadas, la longitud de la curva, de cada una de estas, su longitud, cuánto es. Vamos a colocar el grado de curvatura, el radio, la tangente, la externa, y así los elementos que tiene una curva, ¿ya? Los más importantes hay que ir colocando, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tabla que nos hace el resumen de todo esto. Si no ponemos estas tablas, que yo he visto varias veces en sus proyectos que ustedes hacen, eso está muy mal, porque tiene que haber, no solamente en la teoría van a hacer los cálculos de los elementos de la curva, sino que en el plano, este es un resumen del trabajo, este es el plano que se va a usar para la construcción. Entonces,
aquí tiene que estar todos los elementos de las curvas, ¿no? O sea, eso es lo que se hace. No es que en la teoría que está cuánto es el cálculo del radio, cuánto es la longitud, eso está bien, porque ahí muestran cómo se ha calculado. Pero en los planos debemos colocar toda esa información, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante esta tabla, ¿no? La tabla de cálculo, o sea, de los datos de los elementos. ¿Qué elementos? Los más importantes especialmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles los más importantes? La longitud de la curva. Necesitamos el radio, saber cuánto es este radio de esta curva, ¿no? La tangente, que es un elemento muy importante, la tangente, ¿no? Las coordenadas. Después necesitamos ya como complemento la externa, podemos ir colocando la cuerda larga, etcétera, todos los otros elementos, pero los más importantes, como les digo, es grado de curvatura, radio, longitud, etcétera. Y de cada uno de estos tiene que decirte pues, cuál es, dónde está ubicado. Entonces aquí tienes que poner el PI1, aquí hay que poner PI1, este va a ser el PI2, PI3. En este PI3 yo no quiero hacer tabla. Aquí entonces voy a llenar todos los elementos de esta curva PI3. ¿no? Este va a ser PI4, o sea, o la nomenclatura que ustedes quieran ponerle, ¿no? Pero normalmente eso es así. Entonces, empezamos aquí y terminamos en esto. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí debería haber más detalles, ¿no? Por ejemplo, se puede aquí tendríamos una alcantarilla. Entonces, en la planta debemos poner dónde está la alcantarilla, qué tipo de alcantarilla es, de tubo, cómo es su entrada, si es alcantarilla cajón y si salen aleros. Todo eso se coloca en la planta. O sea, todo eso que es del drenaje, ¿ya? Entonces, tenemos que ir llenando a esto las alcantarillas. ¿En qué lugar? Por ejemplo, aquí posiblemente haya otra alcantarilla. Aquí no hay alcantarilla, ¿no? O sea, no. Esta es la parte superior. En estos lugares bajos donde se acumula el agua es que tenemos que ir sacando, ¿no? Puede ser aquí también, en este otro extremo, aquí. Pero no en esta parte superior, aquí no, porque, por ejemplo, ¿qué va a pasar si ahora revisamos este perfil? Esto que está aquí, que era el terreno natural, hace un rato me han dicho, este es el perfil del terreno natural. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer esta rasante del camino. Por aquí va a venir camino, los vehículos van a circular por aquí. Entonces, todo esto hay que sacar, todo esto. Esto es un volumen de corte, o sea, tenemos que retirar esto, tenemos que calcular cuánto es este volumen de corte. Primero se calcula las áreas de secciones transversales y después por la longitud se determina cuánto sería el volumen, metros cúbicos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este lugar, también vamos a, si el terreno es aquí abajo, y aquí va a ser nuestro camino, vamos a rellenar, pues, todo esto tenemos que rellenar con material. Entonces, hay que terraplenar aquí, hay que rellenar, relleno se llama, o terraplén. En este otro, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a lo que estábamos viendo, aquí vamos a cortar, o sea, vamos a sacar esta punta, vamos a sacar, y por aquí va a ser el camino, ¿no? Entonces, en este alineamiento vertical, que vamos a empezar nosotros a explicar, esto es distancias horizontales, o sea, aquí se va midiendo distancia horizontal, no se mide distancia inclinada, son las distancias horizontales. Y en estas ordenadas son las abscisas, o mejor dicho, en estas ordenadas son las cotas, ¿no? Las cotas o las altitudes, a qué nivel, qué altura, 2520, 2540, así se va anotando aquí. Entonces, esta es la altimetría, es un perfil, ¿no? Donde están las cotas, en las ordenadas, y en las abscisas está ¿qué? Las distancias horizontales. Entonces, ¿esto de dónde sale? Sale de aquí, del plano en planta, o sea, de este segmentado, vamos determinando, digamos, cada 20 metros qué punto es, y así va saliendo el dibujo del perfil del terreno.
así vamos viendo aquí a qué distancia, esto también en distancia horizontal, y vamos marcando aquí a qué distancia horizontal y su punto de el terreno. Entonces, primero se dibuja el terreno, así vamos dibujando todo el terreno. Y después de dibujar el terreno, bueno, este perfil del alineamiento vertical o perfil longitudinal es del eje del camino, de este eje estamos haciendo, ¿ya? Este perfil en carreteras para el diseño geométrico lo deformamos. ¿Qué es deformar? Deformar es cambiar escalas, la escala horizontal y la escala vertical diferente. ¿Por qué? Si bien esta es la escala, hemos dicho ¿cuánto? 1:1000. Todo esto en la planta es 1:1000. Entonces, aquí en el perfil, esta es la misma escala, 1:1000. O sea, las distancias, la misma escala, 1:1000. O sea, horizontalmente es la misma, 1:1000. Esto es distancia horizontal, o sea, estoy sacando escala horizontal. Estoy midiendo de aquí a aquí, pero aunque esto vaya subiendo, yo voy a medir distancias horizontales. Entonces, esas distancias horizontales están acá, ¿no ven? En cambio, aquí el perfil, la deformamos, o sea, lo cambiamos la escala. O sea, si esta es, por decirte, 1:1000, esta la hacemos 1:100. ¿Y para qué? Para que se pueda ver esto del perfil del terreno, así, se visualiza mejor. Si yo le hago a la misma escala de las distancias horizontales y las cotas, la misma escala, ¿qué vamos a tener? En vez de visualizar así que este lugar sube, este lugar baja, vamos a tener así como recto, así un poquito hacia abajo y nada más. O sea, no podemos ver muy claro y por eso es que se deforma para carreteras, el alineamiento vertical. Entonces, una vez que dibujamos nosotros este perfil del terreno, después de dibujar el perfil del terreno, recién vamos a ver cómo vamos a hacer nuestras rasantes. Esta hemos dicho que es una tangente, ¿no? Vertical, son tangentes que van subiendo así. Por ejemplo, esto quiere decir que está subiendo, es una pendiente en ascenso, positivo. Todo lo que va así por convención la denominamos más positivo. Y en este caso, por ejemplo, esta rasante está bajando, porque aquí esto sube y aquí baja, ¿no? Al bajar, la pendiente va a ser negativa, menos. La pendiente, por convención, vuelvo a repetir, por convención, ascensos, por ejemplo, aquí hay una pendiente, esta es positiva. Aquí hay otra pendiente, esta es negativa. Después aquí hay una pendiente de la tangente, esto es positivo. Y así vamos haciendo. Para dibujar esta rasante, es que ahí viene la habilidad del ingeniero de diseño geométrico. Tenemos que tratar de que tanto corte y relleno se compense. O sea, que no haya mucho, o sea, que no se haga puro cortes, digamos, y tenemos mucho material. O sea, tratamos de compensar. Por ejemplo, aquí, esto queremos que se venga aquí, ¿no? O sea, no quiero botarlo a otro lado, sino tratar de repartir, ¿no? Entonces, ahora, aquí esto es esquemático, pero cuando uno va haciendo, trata de buscar equilibrio, o sea, posiblemente un poquito más podríamos haber bajado. Entonces, todo este terreno que vamos a demoler, vamos a excavar, en otras palabras, esa excavación de esto va a venir acá, a tapar. ¿Y por qué? Porque si no, teníamos que traer en volquetas cualquier cantidad de material. Entonces, tampoco podemos darnos el lujo de ir trayendo material de 20 kilómetros, 50 kilómetros. Eso cuesta harto trasladar. Entonces, se trata de hacer que menos gastos. Entonces, buscar equilibrio. Por eso es que estas rasantes se trata de buscar que se compensen los cortes y los rellenos. Y de ahí ir haciendo el camino, ¿no? Ahora, otro motivo. Aquí no puedo subir así con una pendiente muy pronunciada, porque ya también el camino no puede tener pendientes muy altas. Hemos visto en nuestras normas que para un camino de tercer nivel, o sea,
un camino vecinal, un camino donde no hay mucho vehículo, el máximo de esta pendiente es 13%. O sea, normalmente en las especificaciones nos dice, bueno, tome hasta el 13%. Menos del 13 mejor, ¿no? O sea, nuestra pendiente menor va a estar más adecuada. Entonces hemos dicho que estos son pendientes positivas, estas negativas, ¿no? Y para unir esta rasante que va subiendo con esta que va bajando, aquí va a haber una curva. Y esa curva es lo que tenemos que ir estudiando. Son las curvas verticales, ¿no? ¿Y qué son estas curvas verticales? Son curvas parabólicas, son unas parábolas. En este caso es una parábola convexa, o también en su libro dice de cresta, ¿no? En cambio esta de aquí, esta es de columpio o cóncava o de columpio. Esta es convexa, ¿no? Entonces, por esto también nosotros manejamos así por convención, ¿no? Entonces, todos estos de aquí que ven son parábolas, todito. Esta es una parábola. Entonces, cuando tenemos una rasante que va subiendo, y si yo sigo hasta la punta y bajo así, el caso, ¿cómo vendría el vehículo? Aquí sube y daría la vuelta así bruscamente. Entonces, para que no haya ese cambio brusco, es que se hace una curva aquí, para que el vehículo pueda ir a velocidad y cambiar paulatinamente su recorrido sin hacer una grada o algo así que afecte al vehículo y no puede ir circulando adecuadamente. O sea, así, si estás haciendo, por ejemplo, este PI, de nuevo bajas, el vehículo, ¿cómo va a ser? Sube hasta aquí y después va a bajar bruscamente. Entonces tiene que ir a velocidad bajita y después va a cambiar de sentido. Para no hacer esas cosas que estarían muy mal, es que se usa un cambio paulatino. Y ese cambio paulatino, les he dicho, podría ser una curva circular, pero la curva circular se ha visto que no es adecuada, vuelvo a repetir. ¿Y por qué? Porque no se visualiza muy bien, o sea, no hay una adecuada visibilidad para cruzarse en vehículos con una curva circular. Entonces, la que mejor funciona, y de ahí vienen los científicos que han definido al hacer, han dicho, bueno, esto mejor es una parábola. Entonces, estas curvas son parabólicas, ya hemos visto, ¿no ven? Esta es una cóncava y esta es una convexa. Eso es así la nomenclatura, ¿ya? Entonces, aquí, en estos lugares, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un diseño adecuado de camino, o sea, diseño geométrico, aquí colocamos tubería, el drenaje. O sea, el drenaje, una alcantarilla que es un tubo. El tubo debería tener un diámetro mínimo de 600 milímetros, o sea, 60 centímetros para carreteras, el mínimo es 60. Y normalmente usamos 1000, o sea, de 1 metro, ¿no? Y podemos usar unas baterías, 2, 3, podría haber, depende del caudal, ¿no? Y así. Entonces aquí se marca las alcantarillas. Y si ustedes ven cómo son los tubos, son deformados, o sea, como la escala es diferente, entonces el tubo, digamos, es así, o sea, digamos, no es circular. Aquí no puedo dibujar circular. ¿Por qué no puedo dibujar un círculo? Porque este tiene otra escala y este tiene otra escala, entonces es como un óvalo más bien. El tubo circular, eso no es círculo así. ¿Por qué? Porque está deformado. Este tiene otra escala y este tiene otra escala, ¿ya? Entonces debemos llenar todo eso. Ahora, los últimos planos, ya cuando hacemos bien el diseño geométrico, fuera de la planta y el perfil, se ha aumentado esto. Aquí tienen uno. Se puede poner en esta parte o lo podemos poner en la parte inferior. ¿Qué son esto? A ver quién me dice. ¿Qué es esto? Son los Peraltes, ingeniero. Ya, son las transiciones de Peraltes. Muy bien, transiciones de Peraltes. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el Peralte máximo para esta curva?
Para esta otra curva, esta. Para esta curva, esta. Y para esta curva, esta. Entonces, aquí tenemos para estas 4 curvas. Entonces, los peraltes, ¿cuánto va a ser? O sea, las transiciones de peraltes, ¿no? Lo que hemos estado viendo al final de la planimetría, ¿no? Entonces, de esa forma ahora se hace estos dibujos. Antes no. Antes se hacía un plano aparte donde se daba la idea de cómo se hacía la transición del peralte, ¿no? Ahora ya se pone así, de cada una de las curvas sacamos. Y si ustedes revisan, este tiene un radio, el peralte tiene otra dimensión, este tiene otro radio y el peralte tiene otro. No es que toditos los peraltes son igualitos, no. Dependiendo del radio de la curva, se va definiendo el peralte, o la transición del peralte, si quieren, ¿ya? Bueno, entonces han visto, tenemos una idea general de este plano. A ver, ¿alguna consulta? Inge, ¿las cunetas Sí. se incluyen en los planos? Se anota a veces, pero más que todo, lo que se pone aquí, por ejemplo, aquí no está más que el ancho de la calzada. O sea, todo esto es un carril esto y es el otro carril, ¿no? Aquí lo que anotamos más que todo son si va a haber bermas aquí. Entonces se puede aumentar la berma. Y después se puede colocar lo de las cunetas, pero normalmente las cunetas las vemos solamente en cortes, ¿no? O sea, no hay en planimetría o no hay en terraplén, por si acaso. O sea, por ejemplo, aquí vamos a tener cuneta en este lugar, ¿no? Aquí no vamos a tener cuneta. Esta es la parte alta, o sea, desde aquí hacia abajo, desde aquí hacia abajo va a haber la cuneta. Aquí, en esta parte superior, es el inicio, digamos, de la cuneta a una cierta distancia y recién se coloca. Entonces, podemos hacer en otro plano solamente el detalle de las cunetas, qué sección va a tener y poder ir anotando en otro planito qué longitud va a tener del primero, desde qué progresiva hasta qué progresiva va a haber la cuneta, con qué pendiente. Generalmente la pendiente es similar a la de la rasante del camino, ¿no? La rasante, por ejemplo, que estábamos hablando de esto, esta es la rasante, la cota terminada del camino, ¿ya? O sea, quiere decir que debajo de esto estaría la estructura del pavimento, o sea, que sería la capa de rodadura, la capa base, la subbase, si estoy haciendo un pavimento flexible. Y si estoy haciendo un pavimento rígido, es la losa y debajo la capa subbase y después el terreno de fundación. Directamente todo esto es como si viera el terreno de fundación. ¿Ya? Eso. Entonces las cunetas las hacemos en otro plano aparte, como la señalización. Por ejemplo, aquí podríamos poner señales, todo. Entonces lo que hacemos en otro es un plano, un cuadro, en qué lugares, qué progresiva va a haber señales. Podríamos poner aquí también, en este lugar, una señal. Pero teníamos que ir midiendo, saber exacto, pero lo que hacemos es, en un plano aparte, se coloca señal de pare en tal progresiva, señal de giro a la izquierda en tal progresiva, y así se va a ir haciendo unos planos de detalles de las señales verticales. En planta, por ejemplo, la planta también, o sea, si yo quiero hacer marcas en el pavimento, debo hacer en otro plano cómo vamos a demarcar, o sea, cuánto va a ser el ancho de la señalización horizontal, en el borde de la calzada qué dimensiones va a tener, si por decirte hay un lugar con despacho peatonal, su cebra, las dimensiones de las marcas en el pavimento vamos a anotar. Eso es un otro, porque aquí si colocáramos todos los detalles, se nos vuelve un problema, porque no vamos a ir entendiendo tantas rayas, ¿no? Entonces se busca así tratar de diferenciar. Ahora, en caminos así vecinales, poner señales verticales en todo lado, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay pocos vehículos que circulan en los caminos vecinales, entonces incluso no ponen nada,
Yo recomiendo que se coloque, por ejemplo, en un lugar muy peligroso, una señal de que indique el peligro de ese sector. Y otras señales de que se sepa este camino a dónde va, ¿no? O sea, generalmente a veces hacen un camino, construyen y no sabes a dónde va. Entonces, una señal vertical indicando a dónde va, tantos kilómetros y vas a llegar a otro lugar y así, ¿no? Entonces, esas cosas ya son de lógica. O sea, nosotros como ingenieros tenemos que ver hasta qué punto podemos aumentar señales o no debemos poner señales y todo eso, ¿no? No está normado, pero tampoco puedes, o sea, uno se da cuenta, ¿no? O sea, yo por lo menos con la vida profesional uno se da cuenta que caminos donde apenas circulan 50 vehículos por día, por ejemplo, que yo llene de señales de giro aquí, giro a la derecha, que tal cosa, no vale la pena tanto señal, ¿no? Porque son apenas 50 vehículos por día que van a pasar, ¿no? Entonces, no se justifica. Entonces, solamente, en Bolivia, en general, en Cochabamba, sí, no colocamos ni una señal, pero yo trato de colocar ubicación, a dónde va ese camino, y si hay unos lugares muy peligrosos, con pendientes muy fuertes, entonces ahí puedo poner otra señal. Pero después, colocar como las normas nos indican aquí, giro a la izquierda, giro a la derecha, paradero, que tal cosa, cuando hay muy poco vehículo, todavía no se justifica poner esas señales, ¿ya? O sea, es un poquito así de lógica. Ahora tienen harta plata, recursos, y te dicen, no, yo quiero que me pongan señales en todos lados. Pues entonces se coloca todas las señales, pero es un negocio, un gasto que tal vez no vale la pena. Por ejemplo, cuando uno coloca postes, por ejemplo, en los caminos así, que no hay mucho tráfico, se los levantan. Si ponemos postes de madera, por ejemplo, se lo cortan y se lo llevan a sus casas y listo, ya desapareció las señales. Entonces, si vamos a hacer un mantenimiento, un mejoramiento de ese camino y vuelvo a poner señales de madera, estoy cometiendo un error, se lo van a volver a llevar. Entonces se cambia, se ponen ya sea de hormigón, pero el de hormigón solamente se usa en caminos principales. O sea, ustedes vean la Blanco Galindo, vean la carretera Santa Cruz, van a ver las señales, están en unos postes de hormigón, ¿no? Esto no están sobre madera. O sea, todo eso hay que ir viendo dónde, si se gasta o no se gasta. Por ejemplo, en las carreteras principales las cunetas son revestidas, ¿no? O sea, para que haya mejor calidad de funcionamiento del agua y de las vías, el camino esté mejor, ¿no? Pero si estás en un camino vecinal donde no hay vehículos casi, el drenaje, o sea, las alcantarillas, las cunetas no son revestidas, o sea, son ahí de tierra nada más, ¿no? Y hay diferentes formas, puede ser triangular, puede ser trapezoidal, etcétera. Las cunetas podemos cambiar de sección, ¿no? O sea, en un camino puedo hacer cunetas trapezoidales y listo. ¿Y dónde se colocan las cunetas? Los lugares de corte, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en general tendríamos cunetas, pero si es un terraplén, como si está en un terreno plano, entonces no hay cunetas, pero sí a los costados se llaman zanjas de avenamiento, eso es lo que existe, ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo principal de esto, a ver, díganme. Una consulta, por ejemplo, si yo colocase los elementos de la curva en tabla, no habría necesidad de representarlos nuevamente en el gráfico, ¿verdad? Porque los estaría sobresaturando mucho. Correcto, muy bien, eso es lo que pasa. O sea, si hacemos en una tabla, entonces ya no necesitas poner en cada uno de estos lugares. Pero si no haces la tabla, entonces tienes que colocar en cada uno de estos el PI, que diga qué número de PI, ¿no? O sea, y todos los elementos más importantes en cada uno de ellos. Está muy bien, eso es lo que digo. Entonces, nunca se me olviden que es necesario poner estos elementos. ¿Para qué hacemos todo el cálculo? Para poder saber con qué ángulo voy a trabajar,
cómo son las longitudes, todos los detalles que hemos ido sacando, es lo que vamos a ir anotando y todo. Y cuando se planteen van a ser igual, o sea, todo el camino. ¿Ya? Está muy bien. ¿Listo? Bueno, para que no se descansen, ahí lo dejaremos para a ustedes. Más bien los agradezco que hayan tenido el deseo de querer estar asistiendo a clases, porque yo pienso que les da flojera a otros, ¿no? Entonces, ahí vamos a quedar, ¿ya? Descansen, entonces. Nos vemos, ¿ya? Chao, 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 chao. Que les vaya bien. Chao. Buenas noches. Bueno.